Y bueno, queridos patitos, vamos a tomar una historia que ya tiene su tiempo, como es esta de que el gobierno vasco destina 1 millón de euros a ayudas para adquirir fondos para las bibliotecas. Es un elemento interesante el tema de los libros. 1 millón de euros es un dinerito, un dinerito rico para un elemento que alguien dirá, ya nadie lee, nadie le importa, hasta el punto de tener una situación respecto de cuál es el vector mayoritario de penetración de la lectura en según qué segmentos, en según qué género, género masculino, femenino, género literario también, sirva la misma palabra para dos significantes distintos. Y a partir de ahí, el hecho de las bibliotecas públicas y su relación con esos libros en el mundo distinto en el que vivimos. Nilo Tempore, en su momento, igual son muy jóvenes para recordarlo, no había internet, no había smartphones, no había libros en Kindle, porque Kindle no existía, ebooks no existían, y todo lo que se hacía en libros en papel. Si bien es cierto que en buena medida seguía habiendo algo que es el peer-to-peer, que es intercambio, a veces tiene evolución nominal para decir exactamente lo mismo, con la modernez, poniendo sobre la mesa elementos que de toda la vida se han ido haciendo, con lo cual, en cierta medida, esta modernidad del adanismo nos conviene tratar de combatirlo y decir que hay cosas tradicionales que tienen modernidad también en nuestro país. Pero evidentemente esto tampoco debe llevarnos al hecho de que también hay otro extremo respecto de otros de no hay nada nuevo, nunca, jamás. Todo ya estaba en la tradición, por lo tanto vamos a ser tradicionalistas por completo y vivir completamente en el pasado. No. Pero los datos son los datos y las opiniones son las opiniones. Y los datos no hay que discutirlos porque son objetivos. Se discuten las opiniones. Los datos son que antes, evidentemente, costaba su dinero por el tema del papel y de que tampoco se publicaba tanto. El coste de los libros para economías familiares tiene uno en cuenta de que la clase media en su configuración actual surge en los años 60, con todo aquello, el turismo, las suecas, el 600, alquilar un apartamentito en Benidorm, o en otras localidades, el surgimiento definitivo de todos estos lugares de la costa mediterránea. Por tanto, un elemento no tan lejano, generacionalmente. Estamos hablando de que es la generación de nuestros padres, cuando podían ser más o menos jóvenes, y por tanto, de los años 60 hasta aquí van 60 años. Son términos históricos, es bastante poco. Por tanto, la capacitación para hacerse cada uno una biblioteca, como ese benefactor que a Miguel Hernández, precisamente en la zona de Alicante, un poeta que le pudo llevar el señor Pablo Neruda a Chile cuando tenía representaciones diplomáticas en 1936-39, sacarlo de aquella España que se caía en la guerra, la España republicana, y que aprendió a leer en buena medida gracias a ese benefactor que tenía una biblioteca con unos libros surtidos. Pero esa persona era la que la podía tener. No estaba socializado, y para socializarlo precisamente surge este concepto de la biblioteca pública, en donde haya un nutrido grupo de libros que la gente pueda ir, leerlo allí, o cogerlo durante un periodo limitado de tiempo para luego volver a entregarlo. A veces está ese chiste respecto de, en Estados Unidos, series y películas, de que no puede volver a la biblioteca pública porque en su tierna infancia cogió un libro y no lo devolvió y se lo quedó. Claro,
no solamente sirve para eso. Luego las bibliotecas públicas también han servido para el tema del internet y otras cosas. No solamente sirve para leer libros, sino también elementos especializados, el estudio, en el ámbito de los institutos, colegios, la carrera universitaria. Un lugar, la biblioteca, donde se obliga al silencio y por tanto es un lugar interesante para eh, poner los apuntes a limpio, estudiar para los exámenes. A veces hay polémicas respecto de si va a estar abierta en periodos como Semana Santa, verano, eh, porque son periodos previos, no solamente para el tema de selectividad, tema de exámenes determinados, como pueden ser también la segunda parte de la selectividad, que solía ser en septiembre. Y para hacer esa selectividad, pues evidentemente hay que estudiar en verano. Hay muchos elementos que pueden confluir en esas bibliotecas públicas, no solamente el tema de los libros, pero también los libros en papel. ¿Quién lee en papel? ¿Y qué se lee en determinados ámbitos? Evidentemente no vamos a ir a cosas tan elevadas como la Ciudad de la Cultura, en Santiago de Compostela, que fue un proyecto faraónico del señor Fraga, pero sí podemos ir al hecho de que algunas bibliotecas, pues en parte reciben donaciones, y esto puede estar muy bien, de autores locales, por ejemplo. En la Plaza San Nicolás hay una subsección de la biblioteca de Getxo. Eh, claro, uno puede establecer una biblioteca única con subsedes. Y esto lo puede hacer sobre todo con la externalización de los archivos en papel hacia archivos digitales que pueden unificar. Y esto evidentemente es una transformación respecto de otras concepciones que pudo haber en el pasado, en el que cada cual pues tenía que llevar lo suyo completo, el paquete completo respecto de esta situación. También está el hecho de que puedan adquirir libros por su cuenta de autores. Y aquí entra en función esta situación de este 1.000.000 de euros para adquirir libros. Adquirir libros que pueden tener mucha variedad respecto de mucha temática. Uno si va a la biblioteca en Villamonte, en el aula de cultura de Villamonte, que está en la calle Elizondo, porque en donde está era la iglesia y luego se traspasó San Nicolás de Bari, que está un poquito más allá, en dirección hacia el barrio de la Humedad. Es, por lo tanto, una situación interesante cuando uno va a una biblioteca y ve humanidades, ciencias sociales, ciencias naturales, los diferentes ámbitos de esa reunión de libros, cosa que ya también pude ver en su momento en la Biblioteca Central de la Universidad del País Vasco en su sede de Leioa. Luego ampliada Leioa Erandio, porque en Erandio, en la zona de la entrada principal, hicieron una especie de medio gimnasio, y eso técnicamente es Erandio, claro. Las bibliotecas, por lo tanto, tienen una configuración interesante. Pero luego, claro está el ámbito de quién compra libros, porque no es lo mismo una biblioteca que una librería. Yo adquirí muchos libros, algunos luego los he no solamente leído en su momento, sino comentado en este canal. Este canal se sustenta fundamentalmente de tres patas, a pesar de que ha evolucionado respecto de aquel momento, digamos, original, a partir del 4 de mayo de 2020. Libros, películas y otros ámbitos. Quizá los otros ámbitos han crecido, incorporando también, un año después, el tema de los conversatorios. Pero siempre hay libros y películas comentando, y creo que va a seguir siéndolo, porque es importante el tema de leer. Yo siempre leo en papel, y luego comentar para que otra gente se acerque a ese libro y lo pueda leer, ¿no? Si cree que ese libro igual no le interesa, pero a partir de esa temática puede buscar otros libros similares,
pues puede hacerlo a partir de esa recomendación de este canal. La cosa es incentivar y no desincentivar el tema de la lectura, porque, evidentemente, uno puede acercarse a propuestas que le resulten cercanas. Nutrir esos sesgos. Sobre todo el sesgo de confirmación respecto del ámbito ideológico. Pero para construir el yo, uno tiene que nutrirlo no solamente con argumentos propios. Y por eso la educación reglada es importante. ¿Por qué? Porque construye marcos de referencia, construye estructuras mentales, construye formas de estructurar ese pensamiento. Y por eso es interesante lo de aprender a aprender. Incentivar la curiosidad, no solamente dar datos, que también hay que dar datos. Y buscar vínculos. Como decía mi difunto director, don Julián, la idea de la conexión de la física con la filosofía, de la economía con el medio ambiente, de la literatura con la historia, de las asignaturas, respecto de la relación de unas con otras en el tracto de la evolución humana. Para que cada uno se enfoque en aquellas cosas que le resulten más curiosas, interesantes, y tratar de construir ese relato en positivo de lo que uno acaba siendo. Pero luego, debido a que el pensamiento debe ser plural, libre, y a veces el ser humano tiene que tener esa libertad incluso para equivocarse, y ahí nos entraríamos en el debate de la libre acción, el libre albedrío, y la situación religiosa, precisamente en el ámbito de Elizondo, de la Iglesia, que tiene que ver respecto de la biblioteca, en este caso de Villamonte, respecto de que si uno es omnisciente, si esa deidad judeocristiana sería omnisciente, entonces sería consciente de todas las evoluciones de cada uno de los personajes que vamos a vivir desde el inicio de los tiempos hasta el final de los tiempos, y por tanto sabe perfectamente lo que vamos a hacer, y por tanto todo lo que hagamos, si se nos permite hacerlo, es con el conocimiento previo, y por lo tanto no tendríamos libre albedrío, y por tanto sería responsabilidad del creador lo que vayamos a hacer, porque en principio está diseñado por él. Y sería responsabilidad de él, y por tanto no debería haber ni justicia ni tribunales, porque no se nos podría juzgar a nosotros si fuera esa playa de poderes de la deidad. De ahí las dificultades, y esto llevó a la escolástica durante la Edad Media un montón de tiempo y de esfuerzo que se plasmó en libros, que los tenemos ahí, para leer toda la situación de los debates, hasta llegar, por ejemplo, a un libro como es El nombre de la rosa, de Umberto Eco, que también tiene una película. Conversatorio, la película es de 1987 y el conversatorio es el 181, con Edward Martin. Es, por lo tanto, un asunto que puede ser epidérmico, o le puedes buscar a la piscina una profundidad oceánica, según la voluntad de cada uno. Pero, como digo, para poder hacerse uno a sí mismo, también tiene que buscar a aquellos que están en el lado contrario, que piensan diametralmente lo opuesto. Bueno, también puedes encontrar cosas que están un poquito fuera de tu rango de visión. ¿Con qué objeto? Cuando vas leyendo, y esto es importante porque no es como los audiolibros pues puedes estar haciendo multitarea, pero mientras estás leyendo tienes que enfocarte en leer y deglutir esas palabras, desmenuzarlas e interiorizarlas. Y si crees que está equivocado, no puedes dejarlo pasar, porque está atacando tu decálogo o decalaje o lista de principios. Diría lista de creencias, pero claro, no es creer, sino racionalizar lo que uno tiene pensamiento. Y por tanto no es creencia de creer.
de tener fe, sino de lo que aún no ha racionalizado y que otros están tratando de rebatir. Y cuando esa lectura, con ese rebatimiento por parte de otro autor, en posiciones diametralmente opuestas, tú sabes que está equivocado, que está erróneo, pero no puedes decir chincha rabiña, culo de piña, o explota, explota, en tu culo explota, como podría decir un infante, sino decir claramente, está equivocado y sé por qué. Y si no sabes exactamente ahí, tienes que buscarte la razón de por qué está equivocado. Tienes que estrujarte el magín para elaborar el argumento de por qué aquello está equivocado. Y por eso leer es interesante y esto lo puedes hacer en bibliotecas públicas. No solamente ir a la librería a adquirir tu ejemplar y quedártelo, porque eso pues evidentemente requiere un esfuerzo económico, presupuestario importante y no siempre es posible hacerlo. Siempre se puede alternar esa lectura de libros con situación respecto de esta realidad. Pero evidentemente también hay un elemento bien interesante, que es el hecho de que los libros también envejecen. No solamente por el hecho de que pueda haber una creación científica posterior que retire esos otros libros de la circulación por la vía de los hechos, sino también por lo mismo que no solamente las bibliotecas, sino también los centros de arte, museos, tienen una acumulación tal que daría no solamente para un museo, sino para 8 museos con todo lo que tienen en almacenes. Incluso cuando han ido, como el Museo del Prado, ampliando sus salas. Lo cual contrarresta, curiosamente, la obligación que hicieron respecto del Museo Guggenheim de Bilbao de quitar 5.000 metros cuadrados, obligación que hizo el Partido Socialista, para definitivamente dar la salida para el proyecto. Para que definitivamente pudiera abrirse definitivamente la opción para que este proyecto, cuyo buque insignia será el señor Lascurain en la Diputación de Vizcaya, pudiera salir adelante. Pero ¿qué sería hoy, teniendo lo que tiene de visitas internacionales el Museo Guggenheim de Bilbao? ¿Qué sería con esos 5.000 metros cuadrados más? Si el Museo del Prado, por ejemplo, ha ido ampliando salas y salas a la hora de tener más cosas que mostrar. Y aún así tiene la intemerata como digo, para hacer incluso hasta 8 subsedes del Museo del Prado. Podría el Museo del Prado poner en 8 ciudades españolas subsedes con cuadros, con un museo casi tan grande como el propio Prado. Y así, solamente así, se drenarían esos archivos, esos almacenes llenos de piezas que deberían de estar expuestas en un museo, como diría Dan Hall Elliot, compañero de Indy en la universidad. Bueno, superior de Indy en la universidad. ¿Esto qué quiere decir para las bibliotecas? Pues que evidentemente cuando van ampliando y a más ritmo que los museos ese fondo de armario para los libros, evidentemente los libros antiguos, algo hay que hacer con ellos. Y pueden ser varias cosas. Una es horrible, como es quemarlos, destruirlos. No. Hay otras alternativas más viables, como por ejemplo donarlos al tercer mundo. Abrir una posibilidad como es ese ámbito solidario, en donde se vende por un precio ínfimo, 1 euro por libro, en bazares solidarios, que se hace con el ámbito del libro usado de ocasión, en Getxo, por ejemplo, una vez al año, también en Santander, y en algunas otras ciudades y localidades. Y, por otro lado, a lo largo del año, se pueden ir expurgando.
Y esto se hace, por ejemplo, en el ámbito de Quecho, en la propia aula de cultura en Villamonte, en un tenterete que hay a la entrada. Pero a veces no es suficiente. No es suficiente en tanto en cuanto no solamente debe de ser un punto de lugar donde haya expurgación de lo que la gente puede recoger del aula de cultura, de esos libros que ya no tienen cabida o porque ya se están quedando más o menos viejitos para ser expuestos en las baldas de la biblioteca, eh, o que se han adquirido nuevos ejemplares y por tanto para dejar sitio se quitan los anteriores. Pero es eso, la gente debe de poder seguir disfrutando de esos libros porque tenemos libros de décadas o de siglos y que siguen siendo legibles, siguen teniendo su viabilidad, y no solamente para donación para tercer mundo o para estos mercadillos, gastrillos solidarios que se hacen normalmente una vez al año, sino también para el intercambio peer-to-peer de estos libros en la sociedad nuestra actual. Y por eso hay elementos interesantes como en la rotonda de Ochandategui, cerca del aula de cultura de Verango, ahí había un kiosco, de estos kioscos que vendían prensa. Era interesante, claro, porque ahí cerca había un colegio, y sigue habiendo un colegio. Lo que había y no hay es el kiosco, en donde, pues, además de prensa, revistas, también pues había chuches para los críos. Por lo tanto, en principio es un lugar interesante, pero no siempre estos comercios tienen por qué triunfar, porque en la Gorta Cotorbidea, más o menos a la altura del Eroski, había una tienda de chuches enfrente de un colegio, creo que son trinitarias, y no funcionó. No funcionó aquí en aquella tienda de chuches. Lo cual, ciertamente, resulta curioso. Lo mismo que cierto personajillo que luego acabó asesorando a Vox, creo que acabó siendo su líder regional en Vizcaya. Pensó que con una indemnización que recibió, pues podría poner un centro hostelero en la ruta del Camino de Santiago. ¿Qué podía salir mal? Bueno, pues ser tan listo como él, ¿verdad, Nico? Y por tanto, la cosa, pues no por tener todos los ases encima de la mesa, llevan a que esos establecimientos vayan a ser una maravilla o un éxito instantáneo. Por eso hay que aprovechar estos lugares, como por ejemplo el tema de... Y lo hacen, verán que lo hacen. Este lugar, este antiguo kiosco, que como era el lugar donde te aproximas por la parte de delante, una situación de baldas, en dirección hacia abajo, con ese muestrario que había, con esa parte, ese mostrador, con bueno, la parte donde te podías posar y estaba el señor tendero o señora tendera ahí dándote los productos, pues poner todo el interior con baldas en el que puedes ir poniendo libros que ya quieras deshacerte, porque ya los has leído, o porque vas a hacer una mudanza y te vas a ir a otro lugar y no tienes sitio material, o porque vas a hacer una remodelación en casa y pues salvo que tengas un trastero o algún familiar que te deje espacio, pues es complicado, o salvo que lo vayas haciendo habitación por habitación, esta transformación de porque quieres pintar, cambiar los muebles, pues siempre hay dificultades o voluntad de deshacerte de algunos elementos, o bien porque es una persona que ya no quieres, o que ha salido de tu vida y que está asociado esos libros a esa otra persona, lo que sea, hay miles de razones posibles. Dejar esa posibilidad en ese lugar, en ese kiosco, poner esos libros ahí, es una vía bien interesante para socializar esta situación para con los libros de gente que tenga disponibilidad gratuita de estos libros, y para eso los ayuntamientos deberían de poder establecer. Vi el otro día, hace unas semanas ya, cerca de lo que es el aula de cultura de Romo Cultureche, en la zona de Romo, precisamente,
hay uno de estos lugares que creo que voy a sugerirlo, que se convierta en algo parecido a lo que hay en Verango, eh, porque estos lugares, o siempre se puede hacer algo específico, construir algún elemento identificativo específico para construir esta especie de estación de autobuses, parada de autobuses, pero para la llegada y salida de libros para que la gente lo disponga. Por tanto, esta es una oportunidad. Esta ayuda del gobierno vasco, destinando 1 millón de euros a ayudas para adquirir fondos para las bibliotecas, es una oportunidad no solamente para la renovación de los libros en las bibliotecas, sino para esos libros expurgados, ponerlos en un lugar en donde pueda haber circulación de estos libros. En esa situación, evidentemente no todos para esa circulación, pero también para esta situación, debido a que seguro que hay libros con ejemplares duplicados o triplicados o multiplicados en varios de una tirada, puede servir para esta triple frontera, como pueden ser donados al tercer mundo, solidarios con esta recaudación también para los más necesitados, con 1 euro por ejemplar, y por supuesto esta circulación. Pero para esta circulación, incluyendo la disponibilidad de otra gente que pueda donar también sus libros, debe haber un espacio público, porque en algunos casos, por ejemplo cerca de la plaza Tellagorri, enfrente de una tienda, hay una zona de bancos en la Algorta de Torbidea, donde hay alguna vez que dejan libros. En algún banco público, me refiero a bancos de los de sentarse, he encontrado algún libro alguna vez, como por ejemplo Los Nuevos Curas, que tiene aquí un vídeo de casi 1 hora hablando sobre lo que tiene detrás aquel libro. Y evidentemente, para todo esto hay que disponer no solamente de esta primera instancia, sino también de este otro lugar en donde hacer esos intercambios. Se comenta, ciertamente, que aquella mayor parte de fondos, un total de 955.000 euros, se dedicará a la renovación de fondos de bibliotecas pertenecientes a la red de lectura pública de Euskadi ya existentes. Evidentemente, tengo el carné de la biblioteca. Lo tenía desde prácticamente 1995, que me lo hice por primera vez. Luego lo renové cuando Susana se hizo el suyo. He de confesar que creo que no he sacado ni un solo libro, ni uno, en prácticamente estos 30 años de asociado, lo cual ciertamente no sé si es para beneficio o perjuicio de un servidor, ya me diréis si he hecho bien o he hecho mal, o he sido un tonto de bote al haber adquirido libros por otros lados, porque actualmente también tenemos otras tiendas. Tenemos tiendas como Rirrid, que tiene en Bilbao, San Sebastián, en Vitoria, en Logroño tenían, pero no supimos encontrarla, en Santander, en localidades. Y hay otras tiendas también en la propia Santander, hay otras tiendas de segunda mano de libros, en Bilbao también. Alguna vez llevé a los libros de mis progenitores, y aquellos que no quisieron cogerlos, mi querido y querido padre los tiró a reciclaje. Eran sus libros, sus normas. Triste, pero cierto. Pero más allá de esa situación, en donde sí es interesante decirlo, recogen los libros por 20 céntimos, 50 céntimos, y luego te los venden por 3, 4, 5 euros. El precio ha crecido. Cierto es que si coges 2, 3 libros hay descuento. Pero el ámbito público debería tener esto en cuenta. ¿Cómo? Pues ciertamente con estos antiguos kioscos o escenarios parecidos para poner ahí la expurgación de los libros, para que la gente lo pueda coger, leer y difundir, y que la gente que tenga libros los pueda dejar ahí para que se intercambie y se difunda el ámbito del conocimiento. Esa sería mi recomendación, para que este tema se lo pongan los ayuntamientos como un elemento interesante. Es decir, que ya lo he sugerido en el Ayuntamiento de Guecho, en esta situación de los presupuestos participativos. Otra cosa es que se lleve a término y cuándo se pueda llevar a término. Pero seguiremos insistiendo. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, probat,
Betty Gelpian.